Con cierta frecuencia yo me confundo porque pienso que algunas personas que asisten a la iglesia no creen del todo lo que está aquí. Pareciera que solo creen parte, porque desde donde yo lo veo, algunos de ustedes no están urgidos por lo que la profecía está advirtiendo. Déjenme darles un contexto para darme a entender mejor. Espero me facilite el punto. Yo crecí en el Evangelio en una época en donde los hijos de los pastores eran un pésimo ejemplo para la iglesia. Y no hablo de una iglesia, hablo en términos generales. Era como si los hijos de los pastores cargaban un estigma que al llegar a la mayoría de edad los empujaba a rebelarse contra las enseñanzas de sus padres o de su familia. Ese estigma me llevaba a momentos de preocupación y a veces de mucho terror, y no estoy siendo sensacionalista, porque para colmo del estigma, yo no fui el mejor ejemplo para mis dos hijos mayores. Yo tenía mucho temor de que mis hijos al llegar a la mayoría de edad también dieran un paso al costado y renunciaran a todo lo que alguna vez yo les enseñé. Me horrorizaba pensar que ellos tomarían eso como la excusa de que mi culpa, mis errores, los llevaba a ellos a distanciarse. Ustedes me dirán, pero ese era solo su pensamiento. No, es que ellos no amaban al Señor. Yo creo, no sé si les pasa a todos, pero a mí me pasó, yo conocía muy bien a mis hijos. No me estoy jactando de eso, estoy diciendo que yo podía leer sus pensamientos casi, podía presagiar sus actos. Y cuando se es papá no se necesita mucho conocimiento para poder deducir si nuestros hijos aman o no al Señor. Ellos no estaban dando frutos. Sí venían a la iglesia porque no tenían opción mientras vivieran en mi casa. Yo tuve una paternidad casi dictatorial con ellos, en la que eso no era opción. Sabían que vivir conmigo era estar en los cultos, pero se sentaban con apatía y con mucho distanciamiento a lo que yo tanto deseaba. Pasaban los años y para entonces Vanessa crecía en la universidad, en su trabajo, Talo en la adolescencia, y cada día ambos eran mucho más parecidos a mí en cuanto a sus decisiones inamovibles. Y yo pensaba que los iba a perder. Nunca antes he dicho esto abiertamente, pero mucho tiempo me afligió porque les conozco cómo reaccionan. Y noten que ellos no estaban envueltos en alcohol, drogas, ni en gritos, ni abierta discusión conmigo. Probablemente su silencio yo temía aún más, que solo estaban esperando la rienda
para ellos no volver sus caminos al Señor. Les iba muy bien, mundanamente hablando. Vanessa estaba trabajando para una empresa que le pagaba muy bien y le daban una posición muy privilegiada. Y Talo pues estaba alcanzando todas sus metas de joven en los deportes y en la universidad, y cada día estaban más lejos de Dios. 1 o 10 veces los confronté, les pregunté y siempre callaron. Callaron con sigilo, casi como diciéndome: lo tuyo no es lo nuestro. En todo ese tiempo apareció el ministerio de Patmos. Para mí el ministerio de Patmos fue la herramienta más hermosa que el Espíritu Santo usó, porque fue a través de ellos que mis hijos fueron alcanzados al Evangelio. Todo lo anterior no había funcionado. Y a través de ese ministerio ellos conocieron al Señor, se convirtieron y sus vidas dieron un vuelco completo. Así que yo no estoy con esto publicitando el ministerio de Patmos, Estoy con esto contándoles una parte de mi vida en la que sufrí mucho, en la que yo no hice nada para conseguir la conversión de mis hijos, y que Dios en su misericordia movió piezas para que finalmente ellos buscaran al Señor. Tiempo después, y por eso me atrevo ahora a decirlo de forma pública, Talo dijo en uno de sus sermones, ni siquiera él sabe que yo estaba escuchándolo en internet, y dijo: mi papá, independientemente de sus errores, cualesquiera hayan sido, no lo estoy acusando, dijo: hay algo que nunca dejó de hacer, es que no paró de insistirnos en que buscáramos a Dios con todo nuestro corazón. Se ingeniaba todo lo que se le ocurría para que buscáramos a Dios. Mientras él dijo eso, yo pensé: wow, parece ser que dentro de todas las cosas malas que hice, al menos hice una buena, Y gracias, Señor, por eso. ¿Qué tiene que ver todo esto con el estudio? Bueno, tiene que verlo todo, por varias razones. La primera es que yo veo, y si me equivoco, seré muy feliz, pero yo veo que hay varias familias, si no muchas, en esta iglesia que están yendo exactamente por la misma autopista por la que yo iba. Sus hijos no aman al Señor. No se engañen. Si ustedes no obligan a sus hijos, ellos no asisten a la iglesia. Varios de ellos, puedo decirlo casi como augurio, y puedo prometerles, en cuanto ellos sean adultos y se valgan por sí solos, ustedes van a recordar mis palabras. Ellos no aman al Señor Jesús. Y es precisamente donde yo sufría, porque no me preocupaba mi ya maltrecha imagen de pastor. Me angustiaba que mis hijos podían ir al infierno. Lo que yo más amaba estaba por perderse.
y por la eternidad. Creo que así está pasando con algunos de ustedes. Sus hijos han nacido, han crecido en el Evangelio, pero van hacia el infierno. No entiendo cómo no pueden estar preocupados, a no ser que no crean en la Biblia y que en realidad piensen que esa recreación ha sido sacada de una película de ciencia ficción. Papás, mamás, ustedes deberían estar haciendo hasta lo último a su alcance para que sus hijos y sus nietos conozcan al Señor Jesucristo. Vinieron hoy cómodamente a sentarse a escuchar un estudio con la expectativa de aprender y de disfrutar mientras sus hijos están en la cama el día del Señor, mientras sus nietos están de paseo, van de camino al infierno. No pueden pasar por alto la verdad ya dicha aquí, a no ser, claro está, que piensen que yo soy un extremista y no crean nada de lo que Apocalipsis enseña. Si creen y aman a sus hijos, pues entonces creo que tendrán que empezar a hacer algo más de lo que están haciendo cómodamente. Y les animo a que lo hagan, porque con preocupación debo advertirles que Dios no tiene nietos. Dios no admite sobrinos ni familiares cercanos. Dios solo admite hijos. Y para que se dé esa relación de padre e hijo se necesita intimidad. Verán esta mañana en el capítulo que vamos a estudiar cómo Dios descalificó y rechazó tajantemente al uno de los hijos y a uno de sus nietos en la familia más importante y más consentida de todo el Antiguo Testamento. Dios no les perdonó su error. ¿Cuál fue su error? El menosprecio por el temor a Dios, la indiferencia, la falta de amor, la falta de frutos. Exactamente lo que pasa con algunos de sus hijos o algunos de sus hijos. No se los perdonó. Verán que en la profecía sus nombres están borrados. Y si eso pasó con la familia más importante de todo el Antiguo Testamento, que no podría pasar con la suya y la mía, ¿eh? Pero bueno, quiera Dios que nunca sea su historia. Y quiera Dios que si usted tiene un hijo o una hija que está sin frutos, esto le provoque tanta urgencia que de aquí en adelante usted haga todo lo que esté a su alcance para que ellos regresen a los caminos del Señor. El sermón de hoy se titula Los 144,000. Vayan a Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7, libro de Apocalipsis. ¿Listas sus Biblias? Después de esto, ¿qué es después de esto? 6 sellos ya abiertos. Los que no están viniendo de forma sistemática, les recomiendo que le den seguimiento a todo el estudio.
Después de esto significa después de haber abierto los primeros 6 sellos, en los cuales se incluye la apertura de los 4 jinetes, luego los mártires clamando venganza en el número 5, y en el número 6, me refiero a sello número 6, el gran terremoto. El capítulo 7 no es la apertura del sello número 7. El sello número 7 se va a abrir hasta el capítulo 8. Entonces, ¿qué es el capítulo 7? Es una especie de interludio, de paréntesis. Es algo que Dios dice debe hacerse antes de seguir con el juicio. Porque no olviden, los primeros 6 sellos son juicios sobre este planeta. El arrebatamiento ya ha sucedido, la gran tribulación ya ha empezado. No me refiero a los siguientes 3 años y medio, me refiero a toda la semana en sí, haciendo eco a la canción. Bueno, sigo. Vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos. Esto en sentido figurado significa desde todos los rincones de la tierra, para que no soplase viento alguno, ni sobre ningún árbol, ni sobre el mar. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y este tiene el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Paren, recuerden que ya ha muerto la 1/4 parte de la población del planeta en este momento. Y significa que estos otros 4 ángeles vienen a provocar todavía mayor mortandad y juicio. Sin embargo, este ángel les dice, momento, no pueden seguir. Por eso dije interludio. ¿Por qué no pueden seguir? Por lo que aquí dice, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra y al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá tantos, de la tribu de Rubén tantos, en todos los casos son 12,000, y cita a los 12 hijos de Jacob. Hasta terminar en el verso 8, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hasta ahí leemos y por favor oren conmigo. Señor, te ruego que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hice mal al decir que esta es la familia, o fue la familia más importante y más consentida de todo el Antiguo Testamento, ni un poco, Los 12 hijos que acabo de leer aquí son los que conformaron la nación hebrea, la nación israelita. En ese entonces la comunidad se organizaba en grupos tribales, es decir, una familia era una tribu, esa tribu crecía. Pues bien, Jacobo, que nuestro Dios le cambió el nombre por Israel, y en honor a eso la nación, jovencitos, por favor me atienden. Y en honor a eso, la nación, aún hoy por hoy se llama Israel, era una familia con 12 hijos. Cada uno de estos hijos creció, se engrandeció y formaron tribus, 12 grupos tribales. Se multiplicaron de tal modo que se convirtieron en una multitud. Esa multitud es la nación hebrea, es el pueblo de Israel, la raza de los judíos. Bien, esos son los 12 hijos que acabamos de leer
aquí en Apocalipsis 7. Y se preguntarán, ¿pero por qué les llama sellados? ¿Por qué aparecen en la tribulación? ¿Qué es todo lo que está sucediendo? Bien, triplemente atentos a lo que sigue. Todo ese linaje está perdido. No hay un tan solo judío sobre la faz del planeta Tierra que pueda decir que su linaje pertenece a Zabulón, a Judá, a Rubén o a Isaacar o a cualesquiera. No hay uno tan solo. ¿Cómo se perdió el linaje de la familia? Por todas las veces que la nación hebrea fue conquistada y dispersada por el planeta. No hay otro pueblo en la historia de la humanidad que haya sufrido más flagelos, más genocidios, más conquistas y más genocidios que la nación judía. La Biblia registra 2 o 3 de esas dispersiones y de esos genocidios. Por supuesto, la esclavitud egipcia es uno, pero la última en la Biblia más sonada es la esclavitud babilónica, en donde no solo se perdió el linaje sanguíneo, también se perdió el linaje mesiánico. Es decir, cuando quedaron cautivos como esclavos en Babilonia, ya no hubo más un rey heredero al trono. Desapareció ese linaje. Y también desapareció la identidad de todas las familias. ¿Cómo entonces aparecen aquí? ¿Por qué dice en el Apocalipsis que habrá 12,000 de cada uno de esa tribu? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahora se los voy a explicar. En Génesis 49, regálame la gráfica, porfa. En Génesis 49 hay un listado cuando Jacobo estaba en su lecho de muerte. Mientras agonizaba, el Espíritu de Dios se posó sobre él y los heredó a sus 12 hijos. Pero la herencia no era el registro de la propiedad. La herencia era la profecía con cada uno de sus hijos, lo que estos harían. Y fue así como recordarán ustedes, a Judá le dijo que de sus lomos vendría el cachorro de león de la tribu de Judá. Fue así como le dijo a José, que fue el mejor de sus hijos. Cuidado, porque entre estos 12, el mejor no fue Judá. El mejor de sus hijos fue José. No solo porque lo amaba mucho, sino porque José fue el que Dios usó para librarlos de la hambruna y fue el que Dios usó para cuidar a la nación hebrea. De hecho, algunos teólogos dicen que José tiene alguna tipología con el Mesías príncipe. Como sea, este José recibió la profecía que sus 2 hijos serían grandes. Estos eran nietos de Jacob, pero que ocuparían la posición de hijos de Jacob. Me refiero puntualmente a Efraín y a Manasés. En fin, es más que edificante leer la profecía en Génesis 49 de los 12 hijos. Les recomiendo hacerlo más tarde. En su devocional personal, enriquezca su vida espiritual leyendo la profecía para cada uno y vaya poniendo en un círculo a cada uno de los 12. Finalmente le saldrá este listado. En forma paralela, luego vaya a Apocalipsis 7 y haga exactamente lo mismo.
pero va a encontrar varias discrepancias entre ambos listados. La primera, y que salta a simple vista, es que el listado ya no comienza con el primogénito. Rubén es el primogénito, es el heredero de la bendición patriarcal, pero desaparece, ya no es para Rubén. En Apocalipsis es para Judá, por lo que ya antes les dije, el linaje mesiánico le fue dado al cachorro de león. Pero lo más marcado es que no coinciden los nombres. Les animo a que hagan lo siguiente: escriban en forma paralela los 12 de Apocalipsis y empiecen a unirlos con flechas coincidentes. Es decir, Judá tendrían que trazar una flecha aquí, Rubén otra flecha aquí, Gad otra flecha aquí, y así lo harán con los 12. Cuando hayan terminado van a descubrir la otra discrepancia. ¿Cuál? Puntualmente, en Génesis no aparece Manasés. Aquí sí está Manasés. ¿Quién fue Manasés? Fue uno de los hijos de José. Y en este listado, que es el de grande privilegio, sí, aquí había privilegio, pero esto ya es historia. En este listado de gran privilegio desaparece tajantemente de la historia la tribu de Dan. Es totalmente eliminada. Vendrán las preguntas: ¿por qué se eliminó? Bueno, iré por partes. ¿Qué son estos 12,000 de cada tribu? Dios en su gracia permitirá, regálame el panorama. En su gracia, Dios permitirá en la tribulación que haya más predicación. Atentos a esto. Dios permitirá más predicación. Pero, ¿quiénes son los que hoy por hoy predican? La iglesia de Cristo bajo la cobertura del Espíritu Santo. Pero no olviden que el Espíritu Santo para este momento ya ha arrebatado a la iglesia. La iglesia de Cristo ya no está aquí, ha desaparecido. No hay predicadores que vengan de la iglesia de Cristo, ni tampoco hay la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí hay todavía toda una multitud que entra viva a la tribulación. Bueno, en su gracia nuestro Señor permite 144,000 misioneros, 144,000 predicadores. Todos ellos recuperarán el linaje perdido. ¿Cómo? Eso no lo sabemos. Todos ellos recibirán el sello del Dios viviente. En la plataforma del anticristo, del 666, no podrá tocarlos hasta que Dios lo autorice. Ellos podrán ir por el mundo predicando con libertad y con poder que el Mesías príncipe es el Señor Jesucristo. Muchos se salvarán. Desde luego, no se salvarán igual que hoy por la gracia de Dios. Estos se salvarán pagando con su vida. Pensarán algunos de ustedes, bueno, entonces tenemos otra oportunidad. Cuidado, Si el arrebatamiento sucede hoy o mañana, y sus hijos o algunos de ustedes no van en el arrebatamiento, probablemente haya una segunda oportunidad para sus hijos o algunos de ustedes.
Pero si sus hijos o ustedes mueren antes del arrebatamiento, van hacia el infierno por la eternidad. Decir que tengo una segunda oportunidad es un riesgo que yo no querría correrme, porque no sé cuándo va a suceder el arrebatamiento. No dejo de animarme cuando pienso en la gracia de Dios respecto a que una vez más, a pesar de que ya es tiempo de juicio, su gracia abraza a la humanidad y envía 144,000 predicadores. No les voy a dar hoy las características de estos porque están en Apocalipsis 14 y en su momento los vamos a desglosar. Dice que serán vírgenes, dice que tendrán el sello del Dios viviente y otra cantidad de cosas más que hoy por hoy no los voy a leer. Antes voy a referirme a dos cosas. Número uno, ¿por qué Dan desaparece? Y número dos, la primogenitura de Rubén. Atentos. Dan ya no está más en el Apocalipsis por 2 o 3 razones. Número uno, cuando Jacob le profetizó a Dan, le dijo, escucha la expresión, tú serás la serpiente junto al camino, apelando a Génesis capítulo 3. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Génesis 3 menciona la presencia del Señor Jesucristo y también la oposición del anticristo. Le está diciendo Jacob a su hijo Dan, de tu linaje vendrá el anticristo. El hijo de tu hijo es la serpiente antigua. Hay otra profecía paralela que señala que el anticristo será judío. Así es que si un día de estos aparece en el espectro político del mundo un nuevo orden en el cual un hombre con mucho carisma es judío y es prometedor de la paz mundial, ustedes recordarán que estamos a las puertas de la manifestación literal del anticristo. ¿Qué tan grave cosa hizo Dan para merecer semejante estigma, semejante marca, semejante maldición? Bueno, escuchen esta otra parte de la historia. Cuando estaban en la época de la monarquía, el reino del norte, el reino del sur, refiero a las 12 tribus. Cuando la guerra civil arreciaba, el rey del norte dijo, no queremos que bajen al sur a adorar en Jerusalén, para que no vayan ahí y el rey del sur se congracie con nuestras tribus, mejor vamos a crear un nuevo templo. ¿Dónde? En la tribu de Dan, que estaba casi fronteriza hacia Judá. De modo que cuando vengan en los viajes de peregrinos, no tengan necesidad de ir hasta allá. Dan fue el promotor, el fundador de una nueva adoración, la adoración a una bestia, a becerros de oro. La maldición cayó sobre Dan y de sus lomos vendrá el anticristo. Así es que ya no aparece más en la profecía como el privilegio de los 144,000. Ustedes dirán, oiga pastor, ¿cuál privilegio? No he terminado.
les dije de la primogenitura. No es necesario ser muy estudioso para entender que el primero de los hijos es privilegiado en cualesquiera contextos. Ya no se diga en la cultura hebrea, en donde la primogenitura por ley le daba la herencia a ese primer hijo. Rubén la perdió por menospreciar la responsabilidad, como también la perdió Esaú. Bueno, pero también la perdieron todos los primogénitos. Oigan con triple atención, porque esta parte a mi gusto es todavía más escalofriante. Nuestro Señor le compró a todo el pueblo de Israel a sus primogénitos. Cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto y se llevó el alma de todos los primogénitos, ustedes recuerdan bien que el ángel de la muerte aceptó la ofrenda de la sangre de un cordero sustituto para que los primogénitos no murieran. Pero Dios les dijo: los primogénitos son míos, los consagraré para mi servicio, para el programa espiritual. Todo primogénito debía ser consagrado al servicio a Dios, al servicio del programa religioso, lo cual por supuesto debería ser una bendición, porque si toda familia judía tenía un sacerdote en el seno de su familia, pues toda la nación sería formada con principios espirituales y crecerían con la bendición de Dios. Pésima ilustración, pero útil. Israel pone como obligación que todos los jóvenes deben ir al ejército. Por ley, a los 18 años, servicio militar. ¿Cuál es la idea? Que todos tengan un corazón de guerra, listos para la última guerra. Pero hay otro ejército parecido, China comunista. Obliga a todas las familias a tener uno de sus hijos en el ejército. ¿Para qué? Para que todo el pueblo de China, cuando vayan a la guerra, su corazón esté con China. ¿Por qué? Porque sus hijos están ahí. ¿Dónde nació la idea? Nació cuando Dios les dijo: los primogénitos serán míos. Pero escuchen la tragedia, lo escalofriante. Los papás judíos no quisieron consagrar a sus primogénitos. Menospreciaron el privilegio. ¿Por qué? Porque eran grupos tribales. Se dedicaban sobre todo a trabajar la tierra. Entre más hijos, más dinero, más fuerza de trabajo. ¿Cómo le vamos a dar un hijo al sacerdocio? Y no quisieron consagrar a sus primogénitos. Dios los rechazó, así como rechazó a Adán, y dijo: no los quiero más. De aquí en adelante los que me van a servir como sacerdocio son la tribu de Leví. Toda la tribu de Leví será mía a partir de hoy. Cuando se mostraron a favor de Moisés, ¿recuerdan cuando bajó del monte? Eran los únicos que no se habían pervertido, los únicos que mostraban respeto y adoraban y tenían temor de Dios. Estoy diciendo entonces que también los primogénitos fueron descalificados como herencia hacia el sacerdocio por menospreciar el privilegio de Dios. Por eso no está más la tribu de Dan. Por eso Efraín, el nieto, no recibió privilegio, porque se engrandeció
y desechó a Dios. Bueno, júzguenme de yo ser amarillista, extremista y sensacionalista. Tendrán derecho al hacer una comparación como esta y decir, ¿acaso ustedes, familias, están preocupadas y deseosas de que al menos uno de sus hijos se consagre para servir a Dios? No. Si hay una o dos familias, discúlpenme, no me refiero a ustedes, me refiero al otro 90%. Pastor, está exagerando. No, exagero un poco. Como simple ejemplo cito, ustedes vinieron esta mañana a escuchar un estudio y sus hijos van al infierno y ustedes no han hecho nada. Ustedes no tomaron el teléfono. Ustedes no pasaron por las casas de ellos. Ustedes no los estorbaron si aún ustedes les pagan la comida. Porque ustedes, como los de ese entonces, quieren que sus hijos sean lumbreras, empresarios, hombres de negocio, grandes profesionales, que tengan un coche nuevo, una casa, como si esas cosas a ustedes los ha hecho feliz en la vida. Y han menospreciado el ministerio. ¿Sabe? El 50% de todos los estudiantes o más en el programa de discípulos que han compartido lo más difícil para ellos ir ha sido sus papás de esta iglesia, niños que se criaron aquí. ¿Sabe quiénes son los que los han estorbado? Ustedes. ¿Saben qué cosas les dicen? Vas a perder 3 meses de tu vida. Ir a un programa de discipulado espiritual, ustedes, papás, lo consideran desperdicio de tiempo. Quiera Dios que esas palabras no tengan que tragarlas de forma amarga. No lo deseo, Oro que no pase. Y no estoy siendo grosero. Moisés, ¿recuerdan lo que hizo con el oro que derritió? Hizo que se lo tragaran. Solo estoy ocupando figuras bíblicas. Por todos los papás que han menospreciado que sus hijos busquen a Dios. Les dije que es escalofriante. Bueno, oro que la mayor parte de ustedes no esté en estos ejemplos. Oro que la mayor parte de ustedes tengan el gozo de decir, estoy haciendo hasta lo último a mi alcance, pastor, para que mis hijos busquen a Dios. Y quiera Dios que sus hijos también lo encuentren. Porque ya les he testificado que no es porque yo fui bueno que mis 2 hijos mayores hayan vuelto su mirada al Señor Jesús. Fue por misericordia. Y también Dios puede tener misericordia de usted. Pero es tiempo que usted empiece a valorar el privilegio de ser un hijo de Dios. A veces pienso que cuando la juventud dice que quiere ir al seminario o a un ministerio o al programa de discípulos, los papás dicen, ¿qué? ¿Vas a terminar como el pastor? Bueno, en ese sentido razón tienen, porque ¿quién quiere terminar como yo?
Pero el hecho de consagrar a sus hijos no significa necesariamente que tiene que estar en un púlpito o seguir mis errores. Pero por otro lado, qué inconsistencia la vuestra. Decirles a nuestros hijos que nos acompañen a la iglesia, pero no quererlos consagrar. Qué locura, ¿no? Deberíamos entonces decir a nuestros hijos qué parte de la Biblia creemos y qué parte no, para que ellos también la subrayen. Porque ustedes no quieren un hijo siervo de Dios o sierva de Dios. Ustedes quieren un ingeniero, una doctora, ustedes quieren un licenciado y con mucho dinero. Bien por ustedes. Pero miren la ironía. Una buena parte de los graduados del programa y de otros que han buscado al Señor en cualesquiera ministerios, en efecto están consiguiendo todas sus metas con la gracia del Espíritu Santo. No con sus ilusiones de vanagloria, de papás que no guían a sus hijos al temor a Dios. ¿Saben qué es lo peor de toda esta historia? A mi gusto. Están en la tribulación. Ya vieron cantidad de cosas que jamás nunca imaginaron. Y además de eso, hay 144,000 predicadores que nadie puede tocar. Y seguramente van a ser grandes predicadores, no como yo. Pero aún así, muchos rechazan el mensaje. Quiera Dios que no se repita esa historia en nuestra historia. Acompáñenme a orar, por favor.